was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word, and that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign
was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, a missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become, and revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto que nos estén acompañando en una nueva actividad de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, en este caso sobre el impacto de COVID-19 en el ámbito laboral, cuál es el límite entre obligaciones, derechos y deberes de empleadores y empleados. Lo que estábamos viendo recién fue la memoria del año 2021, un poco larga porque es difícil resumir la cantidad de actividades y diferentes ámbitos de intercambio que generamos a lo largo del año. Como ustedes saben también, nosotros venimos trabajando con el equipo de Tupase,
que les voy a compartir un breve mensaje que nos dejaron por aquí. Y por último, comentarles que estamos con una campaña de socios para este año. Actualmente tenemos unos 1.700 miembros de la sociedad. La idea este año, para nuestro aniversario, es en julio poder llegar a 2022 socios, miembros de la sociedad. Como ustedes saben, formar parte de la sociedad no tiene costo ni membresía, así que todo aquel que trabaja en recursos humanos, que estudie, consultor, o que sea director o gerente de recursos humanos, puede afiliarse, integrar la sociedad a través del sitio web. Allí tenemos también en el formulario de integración un programa de referidos para que en realidad, si ustedes invitan a alguien más a participar, participan de diferentes premios o obsequios que vamos a estar realizando los últimos viernes de cada mes. Así que bueno, ahora en febrero tendremos el último viernes un obsequio para todos aquellos que estén participando, y bueno, cuanto antes lo hagan, también más chances de poder participar. Ahora sí, no los entretengo más con los mensajes y le damos paso a Fernando Carota, quien es director del sello Uruguay Valora, director de la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay, quien es un gusto que nos esté acompañando esta mañana y quien va a llevar la actividad con el doctor Durán. Hola Leti, hola a todos, hola doctor Durán, ¿cómo le va? Buen día. La verdad que es un gusto enorme estar dando inicio a esta jornada que marca de alguna forma el comienzo de la agenda de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, que bueno, como habrán visto, una memoria resumida en nada más ni nada menos que 11, 12 minutos, habla de todo lo que se hizo el año pasado y por lo que veo este año promete ser igualmente intenso. Por ahí veía todo lo que hemos hecho con el doctor Pablo Durán a lo largo del año que terminó. De hecho, comenzábamos el año pasado con un webinar sobre el convenio 190 de la OIT, conjuntamente con usted y con un representante, con Humberto Villasmil, de la Organización Internacional del Trabajo. Y este año nuevamente nos toca comenzar el año con nada más ni nada menos que el doctor Pablo Durán, para hablar sobre el tema de derechos, obligaciones y deberes de empleados y empleadores en este tema del COVID, y no solamente vinculado a la vacuna, sino con lo que hemos visto a lo largo de estos últimos meses, cuando comenzó esta variante Omicron, y bueno, que de alguna forma nos complicó estos últimos meses en lo que tenía que ver con la labor en las empresas, en el turismo también, y se empezaron a suscitar una serie de hechos y de circunstancias de la vida laboral de las empresas y de las personas, que entendimos que teníamos que convocar a un experto como Pablo Durán para que nos pudiera hablar en términos jurídicos, en términos legales, sobre este tema. Por lo tanto, dicho esto, simplemente a modo de presentación y muy sucintamente comentarles, para quien aún no lo conocen, que el doctor Pablo Durán es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, máster en Derecho Comercial de la Empresa, es miembro titular del Consejo Superior Tripartito en representación del sector empresarial, es representante de varias cámaras empresariales en las últimas rondas de los consejos de salarios, es asesor de varias empresas nacionales e internacionales, se desempeñó como subinspector general de trabajo entre los años 1995 a 2005, anteriormente fue abogado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde el año 2006 hasta el 2010 fue director suplente en el Banco de Previsión Social en representación del sector empresarial. Entre los años 1991-95 fue director administrativo de ACE, y tenemos el gran honor que desde octubre del año pasado es el presidente del Comité de Ética del mayor ámbito de gestión humana de nuestro país. Doctor Pablo Durán, le doy la bienvenida. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Fernando, buenos días, Leticia, buenos días a los casi 50 participantes que están
engalanando este evento. La verdad que estoy un poquito conmovido, porque escucharte con esas palabras tan elogiosas para con mi persona me parece que es un exceso, pero realmente para mí es una distinción que la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas tenga esta confianza en mí, poder participar en otro hito o otro eslabón de las varias actividades que hemos desarrollado. Creo que haber podido apreciar la memoria es lo más representativo de todo lo que ha hecho la institución, y realmente solamente corresponde felicitarlos, porque además la ductibilidad y la variante de los temas siempre demuestra que están ahí en lo más actual, en lo más necesario, y además con participación de representantes de las autoridades estatales, lo cual creo que también demuestra el reconocimiento y la jerarquización que tienen todas las actividades que hace la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Por lo tanto, el agradecido soy yo. Siempre te lo digo, Fernando, que para mí es una distinción participar en distintos eventos con la sociedad, y bueno, ojalá que lo que diga o lo que transmita, que es nada más ni nada menos que compartir con ustedes la experiencia diaria que uno tiene en el ejercicio de la profesión, en temas de mucha actualidad, que nos han pegado a todos, sean de utilidad para los participantes. Eso es mi único objetivo, y sabés que lo hago con mucho cariño y con mucho afecto. Claro, claro que sí. Doctor, le voy a pedir si puede subir un poquitito su volumen, pues yo por lo menos lo estoy escuchando un poquito bajo. No sé si todo el mundo, ¿no? ¿Está bien? Ok, bien, bien, bien. Vamos a hacer la siguiente dinámica, si le parece bien. Le vamos a dar paso a su exposición. Si van surgiendo preguntas, nos las van escribiendo aquí en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas. Y una vez que el doctor Pablo Durán termine con la exposición, le vamos trasladando las diferentes inquietudes que puedan ir surgiendo. Así lo hacemos más interactivo y seguramente nos va a dedicar unos minutos también para responder a todas las consultas. Así que bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias. Si me permiten, voy a compartir una presentación que hice en PowerPoint para hacer más ágil la conversación y la charla. Vamos bien, Leticia, ayúdame, porque la tecnología para los Impecable. Está impecable. exagenarios no es fácil. Próximamente, el 13 de marzo, vamos a cumplir 2 años de la declaración del estado de emergencia sanitaria por el Poder Ejecutivo. 2 años. Hemos indudablemente vivido uno de los flagelos más impactantes de las últimas décadas. Es claro que el mundo no estaba preparado para ello, y este flagelo ha impactado transversalmente todos los estamentos de la sociedad, en el ámbito sanitario, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito personal de todos y cada uno de nuestras familias. A mí de las cosas que más me ha costado es ver cómo hemos naturalizado la muerte. Todos los días estamos pendientes de cuántos muertos hubieron, y ya 20, 25, lo estamos incorporando a nuestra vida común con mucha naturalidad, y eso me preocupa mucho. Y es indudable que esta situación de la pandemia repercute en el ámbito laboral. Por eso me parece muy atinado el tema que nos convoca en el día de hoy. Desde el momento que están armonizándose y compatibilizándose distintos derechos, todos fundamentales, todos protegidos por la Carta Máxima Jurídica, que es la Constitución, que de alguna manera el empleador tiene que ver cómo se planta frente a esa égida de derechos y cómo los compatibiliza. Porque hemos escuchado muchísimo en estos 2 años, se ha escrito mucho por la doctrina, ya hay sentencias que se han expedido sobre las repercusiones de la pandemia como emergencia sanitaria en las relaciones laborales, pero a veces lo vemos solamente de la perspectiva del trabajador y de su derecho muy claro y muy respetable, de su libertad de elección, cuando sabemos que el Poder Ejecutivo no ha declarado por ley la obligatoriedad de la vacuna. Y eso lo tenemos todos claros. Es una punta de la arista del tema que hay que analizar. Pero
ese derecho, como todos los derechos, tiene límites. Y también el empleador tiene obligaciones legales de garantizar la seguridad laboral de todos los trabajadores, de todos, del colectivo, del interés general. Tiene preceptos constitucionales que le obliga a preservar la vida. Y también está el derecho individual de los otros trabajadores, que también tienen derecho a protegerse de su salud. Por ejemplo, en la construcción tenemos normas donde un delegado de seguridad puede detener la tarea si ve que hay un riesgo inminente para su vida. Y detiene la tarea y se activa el protocolo de seguridad. En el sector rural se acaba de aprobar un decreto que regula los fenómenos climáticos y los derechos que tienen los trabajadores cuando hay descargas de rayos, lluvias potentes, también para detener el trabajo cuando existe un riesgo inminente de que pueda tener un daño en su salud. Y pregunto, ¿y el trabajador vacunado que convive con los no vacunados, si se ve expuesto a una persona que tiene síntomas, que va a trabajar, que apela en el ámbito de su libertad a no vacunarse, ¿no tiene derechos? ¿Ese trabajador también no tiene derechos? Y los proveedores, y los clientes, y los mercados que están exigiendo la vacuna, en toda esta tríada de derechos, ¿no tienen ninguna incidencia? Nosotros creemos que frente a toda esta situación debe claramente buscarse la armonización de estos distintos derechos, porque todos ellos, derecho a la libertad, pero también derecho a la salud, pero también derecho a la empresa, derecho al trabajo, derecho a dirigir las empresas, también están protegidos en el mismo artículo, en el mismo rango y con la misma jerarquía de la Constitución. Entonces, el motivo de nuestra charla de hoy es tratar justamente de poner en claroscuro toda esta situación y ver cómo debe plantarse el empleador frente a las interrogantes que nos hacemos todos los días en el día a día con respecto a una cantidad de situaciones laborales que se nos da. Todos sabemos que la vacuna no es obligatoria, pero todo el pilar sanitario del Ministerio de Salud Pública para combatir la pandemia está estructurada hoy en base a la vacuna. Más del 70% de los uruguayos se han vacunado, pero hay un 30% que no. Entonces, creo que a raíz de este punto conceptual, vamos a poder irradiar una cantidad de preguntas, que son las que ustedes quieren escuchar, y las respuestas. Partiendo de una premisa clara y fundamental, que muchas de las preguntas que nos vamos a hacer no tienen una respuesta única y aplicable como un traje a medida a todas las situaciones de igual naturaleza que se puedan plantear, porque cada caso es distinto. Cada situación hay que encapsularla y enmarcarla en sus justas medidas, en sus justos contextos. No es lo mismo un trabajador de la salud que un trabajador de la peluquería, para, por ejemplo, exigir la obligatoriedad de la vacuna, si vemos si se puede exigir o no. Veremos que el caso concreto es la guía que nos va a impulsar para ir resolviendo muchos de estos casos. También veremos que en doctrina se ha escrito mucho sobre esto que estoy hablando, y hay muchas posiciones, desde las más restrictivas, que se basan, como decíamos hoy, en la libertad individual de la persona, que no está obligada a hacer lo que la ley no le manda, artículo 7 de la Constitución, y por lo tanto en opciones a libertad podría perfectamente decidir no vacunarse, y se plantan ahí y todo lo demás lo toman como un derecho supletorio y de menor jerarquía, hasta los que, como nosotros, entendemos que no hay respuestas únicas, y hasta los que en otra punta dicen que el interés colectivo prima frente al interés personal y que podría el patrono hasta exigir la obligatoriedad de la vacuna. O sea, se ha escrito de todo. Hay jurisprudencia, como decía, y nosotros vamos a tratar de dar nuestra opinión, viendo las distintas posiciones, ponderando claramente los derechos en pugna que están en colisión. Reitero,
colisión de derechos humanos fundamentales. Las preguntas que nos vamos a contestar es, algunas que ustedes ya las conocen, pero si es obligatoria la vacuna COVID en el Uruguay, y ahí hablaremos cómo es el sistema de vacunaciones en el Uruguay, cómo es el sistema de vacunaciones para obtener el carnet de salud, una breve referencia para que ustedes como operadores de recursos humanos puedan tener clara la normativa. Vamos claramente a preguntarnos, porque es la pregunta que ustedes sin duda se hacen, si el empleador puede obligar a vacunarse al trabajador, como decíamos hoy, si el empleador en un proceso de selección de personal puede requerir información sobre si el postulante tiene o no las 2 o 3 vacunas, o si puede exigirlo como un requisito de admisibilidad de la propuesta de trabajo, si puede el empleador a los trabajadores dependientes, no en un proceso de selección, pedir información sobre si se han vacunado o no, cuando todos sabemos que la información vinculada a los temas de salud es información reservada, es información que forma parte de los derechos de la personalidad del trabajador y que está protegida por la ley de habeas data o protección de datos personales 18.331. Vamos a preguntarnos si el empleador puede incentivar económicamente a sus empleados para que se vacunen y si esto es o no una forma discriminatoria de generar distintos beneficios salariales o distintos beneficios en especie o distintos beneficios entre el colectivo de su empresa. Vamos a preguntarnos si basados en razones sanitarias puede el empleador modificar las condiciones de trabajo de los no vacunados. Por ejemplo, hacer turnos de trabajo donde todos los trabajadores no vacunados los pongo en un turno y a los vacunados los pongo en otro. ¿Por qué? Porque los no vacunados quieren una protección. Y si eso implica cambios de horario de trabajo, si eso lo puedo hacer, si eso está dentro de lo que se llama el ius variandi admitido o lícito, o el trabajador puede rehusarse a hacer eso. Vamos a preguntarnos si el empleador puede enviar al seguro de paro por razones sanitarias al trabajador no vacunado, si puede despedirlo, qué tipo de despido es, si es un despido pago, si es un despido por mala conducta. Hay sentencias que han establecido, y nos vamos a remitir a una sentencia que ha sido un leading case, a un caso de un trabajador de la salud que con un test positivo, y con síntomas y fiebre fue a trabajar. La institución sanitaria lo despidió por notoria mala conducta, por violar los protocolos sanitarios que todas las empresas tuvimos que hacer conforme a las recomendaciones de la CONASAT y del Ministerio. Y ese reclamo del trabajador diciendo que fue injustamente despedido porque estableció que era una sanción desproporcionada, fue ratificada por 2 tribunales. Por lo tanto, ha sido un leading case porque fue la primera sentencia, luego han habido otras, que se expide, que trata, que encapsula el COVID y relaciones de trabajo. Por lo tanto, a esta sentencia nos vamos a referir porque entendemos que es muy importante. También vamos a preguntarnos si despedir por no vacunarse puede configurar lo que se llama un despido abusivo. Todos sabemos que el despido abusivo es una figura de creación doctrinaria, no está regulada en ninguna ley, pero que es de pacífica admisibilidad por los tribunales y tiende a condenar a los patrones a pagar una indemnización superior al plus tarifario que la ley de despido uruguaya establece, para casos donde el despido tiene una finalidad o una causa ilícita, o es para desarticular un sindicato, o es obviamente con un ánimo de perjudicar explícitamente al trabajador. O sea, como ven, tenemos muchas preguntas y muchas preguntas interesantes. Entonces, para empezar a entrar en todos estos temas, me he permitido, y esto, porque si no el tiempo no nos va a dar, voy a hacerlo rápido y seguramente voy a saltear alguna transparencia. Me parece que es fundamental primero contextualizar lo que pasó en el mundo y en el Uruguay con respecto a la pandemia, ¿no? No hay ninguna duda que la pandemia, como decía hoy, ha perforado el mundo. Quienes han escrito dicen que las pérdidas que ha provocado son comparables a la Segunda Guerra Mundial. Es indudable que no estábamos preparados para enfrentar un flagelo así. Está claro que la pandemia dejó de manifiesto las claras desigualdades sociales que existen en la sociedad,
y la solidez que ha tenido nuestro sistema sanitario y nuestro sistema de seguridad social. Creo que ha sido reconocido en el mundo. El sistema sanitario, que recordarán que a lo largo de la pandemia íbamos como una estadística viendo cuántas camas de CTI habían y cuántas camas estaban ocupadas frente al temor de que pudiera colapsar el sistema sanitario, y ha demostrado claramente sus bondades. Y también, indudablemente, la seguridad social jugó un rol fundamental para la promoción y protección del empleo, habiendo tenido en su pico más alto, 200.000 trabajadores en seguro de desempleo, cuando en el antecedente anterior más impactante que tuvo el Uruguay de cobertura de seguro de desempleo fue en el año 2002, en la crisis bancaria del 2002, y no llegaban a 40 y pocos mil trabajadores. O sea, comparemos 44 y pocos mil trabajadores, era el antecedente que había con mayor top versus 200.000. Es indudable que fue el seguro de paro parcial el gran instrumento, la gran apuesta del gobierno para preservar el empleo. Se destinaron por el gobierno 1.153 millones de dólares en políticas sociales a través del fondo COVID para justamente solventar los seguros de desempleo y todas las asistencias que se dieron a sectores perjudicados por la suspensión total de actividades. 3 millones de vidas perdidas en el mundo, 780.000 casos en Uruguay y casi 7.000 muertos en Uruguay. 7.000 muertos. La Organización Panamericana de la Salud ha determinado claramente que es el fenómeno más extraordinario por su escala y repercusiones de las últimas décadas. 250.000 millones de horas de trabajo perdidas en el mundo. 33 millones de personas quedaron sin trabajo, fundamentalmente en los sectores más vulnerables, jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Recesión económica en el mundo, pérdida de PBI, retracción del comercio mundial en casi un 20% con impacto en los exportadores de productos primarios, informalismo y precarización de las condiciones de trabajo. 6 de cada 10 trabajadores en el mundo pasaron al sector informal o redujeron o precarizaron sus condiciones de trabajo. Uruguay no fue la excepción. 50.000 puestos de trabajo perdidos. La tasa de ocupación se redujo de marzo del 20 a mayo del 21 en un 52%. 25% de los trabajadores privados pasaron el seguro de desempleo. Pérdida de PBI con 4,28%. En un hecho inédito, todos los actores sociales se reunieron a través del Consejo Superior Tripartito e hicimos una ronda, la octava ronda, la llamada del Convenio Puente, donde por primera vez desde el 2005 a la fecha se hizo un acuerdo salarial con pérdida del valor adquisitivo, con la pérdida del PBI del ejercicio 2020, que fue 4,28 puntos de salario perdido por los trabajadores en ese convenio Puente. Es decir, es el primer convenio desde el 2005 a la fecha donde por lo menos el trabajador no vio respetado la variación de la inflación en su salario, y eso es un crédito que tiene y un compromiso del gobierno de recuperarlo dentro de este quinquenio. Y obviamente el Estado tuvo que reaccionar ante toda esta situación. Declaración de estado de emergencia sanitaria y una cantidad de medidas que no las voy a saltear muchas de ellas porque todas las conocemos, pero suspensión del Poder Judicial, actividades públicas, creación del seguro de paro, que se fue extendiendo, y ahora, como todos saben, para aquellos sectores específicamente establecidos en la ley, que están con dificultades, pueden ir accediendo después que culminó el año de las prórrogas administrativas del Ministerio, pueden llegar hasta junio a seguro de paro, siempre y cuando el trámite lo hagan antes del 31 de marzo. O sea, el 31 de marzo es un límite inquebrantable de esas empresas que están en sectores con dificultades, sector turista, sector hotelero, sector de los restaurantes, agencias de viaje, que quieran seguir amparándose al seguro de paro flexible, tienen que promover los trámites hasta el 31 de marzo, es una información adicional que es muy importante. Estableció el teletrabajo, adelantamiento de las licencias, se
generó cobertura del subsidio por enfermedad a partir del primer día a todos aquellos enfermos por COVID, a diferencia del sistema tradicional del decreto ley 14.407, que como todos sabemos, BPS paga a partir del tercer día. Los mayores de 65 años en el sector público estuvieron eximidos de ir a trabajar. Se aprobó una ley, y acá justamente, ¿cómo no va a poder el patrón incentivar? Y acá voy adelantando una opinión. No va a poder incentivar a sus trabajadores para que vayan a vacunarse si el Poder Ejecutivo, perdón, a su instancia, pero por el Parlamento, aprobó una ley en abril del 21, que es la ley 19.947, que incentiva a los trabajadores para que vayan a vacunarse, otorgándoles 4 horas pagas a los efectos de que puedan hacerlo. Y hoy en día, al haberse habilitado la vacunación de los menores de edad, si bien no está en la ley, ni hay ley que lo regule, hay una exhortación del Ministerio de Trabajo para que también se facilite a los trabajadores para que puedan acompañar a sus hijos a vacunarse, obviamente sin pérdida salarial. Se aprobó la ley 19.972, que permite al Ministerio de Trabajo que siga prorrogando, como decía hoy, el seguro de paro en vía administrativa y no tener que ir a una ley después del año, como lo mandata el decreto ley 15.180. Ley de teletrabajo, que tanto ha trabajado la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, la ley 19.978, la ley de posposición del goce de licencias, la ley de promoción del empleo, especialmente para jóvenes, mujeres y mayores de edad, la ley 19.973, que genera incentivos por exoneraciones de aporte para quienes contraten personas de estos sectores vulnerables, la generación de 15.000 puestos de trabajo solidarios durante 6 meses, justamente para pelear y contener la pérdida del empleo, programas de oportunidad salarial y solidarias, y indudablemente a nivel sanitario, la gran política del Estado tuvo como 2 etapas a nivel sanitario, con recomendaciones claras para las empresas. La primera etapa, antes de que se aprobaran las vacunas, claramente fue el teletrabajo, el aislamiento social, los protocolos, el aforo, a través de las normas que dictó la Intendencia Municipal de Montevideo para que en los comercios no pueda haber más de una persona cada 2 metros. Obviamente, el gran elemento de protección personal fue el tapaboca, el alcohol en gel, todo lo hemos vivido, no me voy a detener en esto porque sabemos todo lo que las empresas hemos trabajado en las políticas de empresa, evitando compartir mates, compartir bombillas, cambiando los turnos para que la gente coma sin aglutinarse, todo lo que cada uno de nosotros seguramente hemos ido haciendo en nuestras empresas. La primera etapa fue clara, enmarcada en esos protocolos, y en, obviamente, la cuarentena de las personas con síntomas. Y luego tenemos la segunda gran etapa, que nace el 1 de marzo del 21, cuando comenzó el plan de vacunación, con la vacuna para todos los uruguayos sin distinción. Es claro que el Poder Ejecutivo optó por la libertad responsable, optó por darle a la población la oportunidad de vacunarse voluntariamente y gratuitamente. Hay otros países que optaron por un sistema distinto. Vamos a ver lo que han, por ley, impuesto a determinados estamentos de su sociedad, mayores de edad, personas con problemas respiratorios, los mandaba por ley vacunarse. Uruguay, es claro, y todos lo sabemos, optó por un esquema distinto, pero a pesar de eso, ha habido una gran acatación por parte de los uruguayos. Hoy tenemos más de un 70% de uruguayos que se han vacunado. Incluso el Ministerio de Trabajo, por resolución 82 del 21, si bien no tiene facultades para obligar a los trabajadores a que se vacunen, exhorta en esta resolución 82-21 de COVID-19 a los trabajadores y empleadores para que se vacunen. Al ser una enfermedad viral contagiosa, es indudable que a nivel la vacuna, como ya he dicho, evita el contagio, genera un mayor número de personas
inmunizadas y por ende un menor número de personas expuestas al virus. Reduce la mortalidad, reduce la morbilidad, mitiga por ende el impacto social, económico y negativo que provoca una enfermedad y una infección. Y es indudable que el proceso de aprobación por las autoridades mundiales de la vacuna se hizo en tiempo récord, con inversiones dinerarias extraordinarias, incluso suprimiéndose etapas de lo que es el procedimiento de testeo y comprobaciones de las vacunas. Por suerte hoy ya hay estudios que han claramente demostrado las bondades de la vacuna. Y bueno, frente a este comienzo, lo primero que debemos preguntarnos es, y ya dimos una respuesta adelantándola, es si es obligatorio vacunarse en el Uruguay. ¿Tá? Ya adelantamos una opinión de que la vacuna contra el COVID no es obligatoria, es una decisión gubernamental, no se aprobó ninguna ley que determinara la obligación de vacunarse, como lo hizo Austria, Indonesia, Ecuador, Italia, Grecia, Costa Rica. Pero esto no significa que no haya en el Uruguay un esquema de vacunación que en determinadas circunstancias sí exige que sea la vacuna obligatoria. Hay un esquema de vacunación obligatorio en Uruguay que se da desde el año 82 por la ley 15.272. Hay 8 vacunas que son obligatorias, obviamente la de COVID no. Todos conocemos la antitetánica, pero están la tos convulsa, la antituberculosa y otras cantidad de vacunas que fueron reglamentadas a través del Plan Nacional de Vacunación, cómo deben suministrarse y a qué etapas. Pero es claro que la vacuna de COVID no es obligatoria. También es claro, y todos los conocemos, que en el ámbito laboral se exige para poder trabajar el carnet de salud, conforme al decreto 27417, y esta norma sí establece, por ejemplo, para los trabajadores como vacuna obligatoria, la antitetánica. Y el decreto 317 del 05, sectorizado y específicamente para los trabajadores de la salud, tanto públicas como privadas, estableció también la obligatoriedad de la vacunación contra la hepatitis B. Como vemos, hay leyes que mandatan, por una razón de interés general, a vacunarse, y otras, como la del COVID, claramente que no. Obviamente que al no haber ley que disponga la obligación de vacunación, rige el principio de voluntariedad y de libertad establecido en la Constitución, y también el principio de los derechos del paciente, que establece que en todo lo que no sea obligatorio, para hacer cualquier tratamiento médico, se requiere, o cualquier test, o cualquier situación vinculada a la salud, se requiere su consentimiento, y además consentimiento informado. En base a esto es que la gran mayoría de la doctrina, el doctor Gautier, el doctor Barreto, establecen claramente que no habiendo ley, no se puede obligar a ningún trabajador a vacunarse. Yo acá voy a tener mis reparos cuando hable de este tema. Yo creo que, como dije hoy, no todas las situaciones laborales son distintas, y por lo tanto vamos a tener una opinión pronta y distinta. Por ejemplo, no concibo en un residencial de ancianos que yo pueda exponer a mi padre de 85 años a que esté trabajando, a que esté con una persona que no esté vacunada y que pueda obviamente ser el factor desencadenante de su fallecimiento o una lesión de salud. No lo concibo tampoco en empresas donde los mercados exigen, para recibir los productos que fabrica o produce, hablo de los frigoríficos, soy abogado de varios de ellos y me consta que los trabajadores que manipulen tienen que estar vacunados. No concibo que no se pueda obligar a una persona a vacunar cuando el empleado trabaja en mi estudio, pero trabaja a nivel internacional y tiene que viajar 3 veces por semana a distintos países a cumplir su tarea, que es el corazón de su actividad, viajar. Y si no se vacuna no puede viajar. Ahí tenemos otro tema lindo para analizar que nos va a llevar a distintas respuestas, desde ese derecho individual del trabajador hasta los otros derechos que vamos a ver que están en pugna. Como decía hoy, los que sostienen esta posición restrictiva, solo una ley por razones de interés general puede obligar a las personas a vacunarse, y eso no sucedió, y como la Constitución prevé que los habitantes tienen derecho a ser protegidos en su vida, en su honor, en su seguridad y en su trabajo,
y nadie puede ser privado de esos derechos sino conforme a las leyes, se basan, reitero, en la voluntariedad y la no obligatoriedad del patrono para esa vacuna. Pero acá tenemos que preguntarnos si ese derecho individual, como decía hoy, es un derecho absoluto y restricto que está en la punta de la pirámide de todos los derechos humanos regulados en la Constitución, si es un supraderecho que todo lo puede y aniquila los demás derechos de las demás personas y de las demás empresas, o veremos que no, que hay otros derechos que también hay que compatibilizarlos y armonizarlos. ¿Por qué? Porque esta es una norma, pero también vamos a ver que existen a nivel de empresa una cantidad de normas que le exige ser garante de la seguridad laboral de todos sus trabajadores. Y tenemos una ley de responsabilidad penal empresarial. Y tenemos muchas normas que las voy a referir ahora, que le imponen obligaciones de evaluar riesgos, de controlar con su servicio de salud y prevención, con sus médicos laboralistas, cuando están expuestos a riesgos químicos, vaya que un virus puede ser un riesgo para la salud, hacer controles periódicos. Trabajadores expuestos al mercurio tienen por normativa de salud pública cada 6 meses que hacerse exámenes en orina para ver cómo está su salud. Personas que están trabajando en lugares con exposición auditiva deben periódicamente hacerse análisis para constatar el nivel de impacto auditivo. Y esas normas están obviamente previendo y exigiéndole al patrono que adopte distintas obligaciones. Y entonces la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo compatibilizamos estos derechos? No hay un supraderecho porque todos están en la misma norma de la Constitución. Y entonces repasemos un poquito en los derechos y las obligaciones que tiene el patrono, que están en la Constitución y que tiene que también que cumplir compatibilizándola con ese derecho individual. Tenemos una ley 5032 que le obliga al empleador a tomar las medidas de seguridad para evitar daños a sus trabajadores. La ley genérica en materia de seguridad e higiene. Reglamentada luego en el año 88 por el decreto 406 del 88, que hoy es la norma residual, que regula todas las normas de seguridad e higiene que debe cumplir una empresa en prevención de sus trabajadores, que rige cuando no hay una norma especial. Es decir, la construcción, durante años, se rigió en materia de seguridad por este decreto, hasta que hizo una norma propia. La industria química, durante años, se rigió por este decreto, hasta que hizo una norma propia, el decreto 307, como la construcción hizo el 107. El sector rural no tenía norma específica, durante años se rigió por este decreto, hasta que ahora tiene en el Estatuto del Trabajador Rural sus propias normas. O sea, hay normas generales o particulares o sectoriales que imponen a los empresarios la obligación de regular normas de seguridad. El propio 406, que es la norma genérica, el embudo, donde cae todo lo que no tiene una regulación específica, expresamente regula los riesgos biológicos en el artículo 39, a efectos de evitar enfermedades causadas por agentes vivos en los materiales que manipulan, y deberán adoptarse las medidas preventivas que embarca el propio decreto. Entre esas medidas, dice la norma que los trabajadores pueden ser sometidos a exámenes médicos que determine la autoridad. Tenemos el decreto 307 en la química, tenemos convenios internacionales que ratificó el Uruguay, que son norma interna de nuestra, como el convenio 155 de la OIT, ratificado por la ley uruguaya 15.965, que dice que el empleador no podrá exigir que los trabajadores reanuden su actividad en donde existe un peligro continuo, grave e inminente sobre la vida o salud de los trabajadores. El derecho de detención de las tareas, y ahí vamos a ver un tema muy sensible y opinable, cuando hay un peligro grave y continuo de salud en los trabajadores. El decreto 127, todos ustedes como empresarios han tenido muchos
ahora se ha prorrogado, porque regular servicios de prevención y salud en el trabajo. Tienen que tener un médico laboralista en la empresa. ¿Para qué? Para evaluar riesgos laborales en la salud y para prevenir. Me referí hoy a la ley penal empresarial, que dice que aquel patrono que no adopte, que no tome, que no ejecute medidas de protección laboral de los trabajadores y los exponga a un peligro concreto a su salud, puede ser penado penalmente. No es menor lo que estoy diciendo. Tenemos también recomendaciones de la OIT, que dice que cuando existe un método válido y aceptado de vigilancia epidemiológica o biológica de la salud para la detección precoz o la prevención de los riesgos profesionales, se podrá utilizar ese mecanismo. Tenemos leyes recientemente aprobadas en la emergencia sanitaria que creó el registro de personal de la salud que desempeñen funciones en centros de salud y estén expuestos al COVID. Se consideró y se considera durante toda la emergencia sanitaria a los trabajadores de la salud que se contagien de COVID como una enfermedad profesional, o sea, no como una infección común y corriente. Es una enfermedad profesional para que tenga el trabajador las protecciones del decreto ley 16.174. Es una enfermedad profesional. Tenemos resoluciones de la Comisión Nacional de Seguridad en el Trabajo que estableció la obligación de las empresas de hacer protocolos de prevención contra el riesgo biológico de la infección generada por el coronavirus. Esta norma 52 fue ampliada luego por la 54. Distintas normas que se han ido aprobando. La resolución del Ministerio que referimos hoy, que obliga a las empresas, exhorta a los trabajadores a vacunarse. El decreto 291 del 07 con las comisiones bipartitas de prevención y seguridad laboral que deben monitorear y adoptar medidas justamente de protección de todos los trabajadores. Ámbitos de colaboración. El artículo 44 de la Constitución que dice que todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. Una norma muy importante para el caso que vimos hoy, de la sentencia que referí hoy, de notoria mala conducta. Entonces, del análisis de todos estos conceptos que di, yo extraigo unas primarias conclusiones. A, es verdad que no hay una ley que obliga a vacunarse. B, también es verdad que el empleador tiene obligaciones legales de bregar por el interés colectivo de sus trabajadores en su empresa y darles condiciones de seguridad. Y también es un hecho claramente constatable que la decisión individual de no vacunarse puede afectar otros derechos individuales de otras personas que también están en relación de trabajo. El tema de la libertad del trabajador no es el único arista que se debe analizar todo este cúmulo de conceptos. Hay una parte importante de trabajadores que no quieren vacunarse, pero que están en contacto con personas vacunadas que también tienen derecho a su protección. El derecho y la libertad de no vacunarse se enfrenta a otros tantos derechos, como la libertad de empresa, de vida y de integridad y salud de los otros trabajadores, que también hay que compatibilizarlo como el derecho de los proveedores, pacientes y alumnos en un centro de educación. Por lo tanto, como decía hoy, todo estos cúmulo de ítems genera una colisión de derechos. Por un lado, lo hablamos, lo reiteramos, lo dijimos, el derecho del trabajador, en base a su libertad y a su intimidad, a no vacunarse. Y está el derecho de todos los demás, que esa no vacunación puede afectar. También derechos de la Constitución, integridad física, psíquica, vida, libertad. Todos estos derechos están en un mismo pie de igualdad. Están todos en el mismo artículo de la Constitución. No hay uno que prime frente a otro. No hay un derecho individual que prime frente al derecho de salud del otro trabajador. Por lo tanto, hay que solucionar estos conflictos de intereses
entre distintos derechos fundamentales de igual jerarquía. Ante este dilema, conforme a la doctrina, Martín Rizzo ha escrito mucho sobre esto, el doctor Sande, la doctora Beatriz Durán, nosotros también hemos escrito. En primer término hay que tratar de compatibilizar todos estos derechos, pero para compatibilizar todos estos derechos ninguno puede perder su esencia. O sea, si la armonización de todos estos derechos hace que algunos queden sin contenido que prácticamente no exista, eso no es armonización. Y por lo tanto, cuando no es posible esa armonización, debe establecerse cuál de los derechos de igual rango debe prevalecer frente al otro. Es decir, que en esta colisión de derechos, algunos van a triunfar frente a otros. Esta frase no es mía, la tomé de algunos de los trabajos que leí, he leído mucho de este tema, y me encantó. Hay muchos derechos en colisión. No puedo compatibilizarlos a todos. Pues bien, alguno va a ganar y va a abolir a otros. Alguno va a triunfar frente a los otros. ¿Y cómo se determina cuál triunfa frente al otro? Hay que hacer un test de proporcionalidad, viendo la idoneidad de la medida que se va a tomar, la imperiosa necesidad y la proporcionalidad. Es decir, yo basándome en esta puja, no puedo tomar decisiones desproporcionales o groseras, o aprovechando esta colisión buscar un fin espurio. Tiene que tener proporcionalidad con el hecho, con el contexto y con la medida que quiero adoptar. Pero estoy totalmente a favor, esto lo digo yo, y hay una amplia doctrina nacional que está sosteniendo esto, que obviamente es opinable, y que hay otra doctrina que dice que esto no es así, que en esta puja de derechos, unos van a triunfar frente a otros. Y este concepto, ustedes que son muy inteligentes, es el que voy a ir arrastrando para ir respondiendo esas preguntas que enuncié al comenzar mi charla que iba a hacerme, que van a tener como eje temático para la respuesta este concepto que para mí es fundamental. Colisión de derechos de igual rango y jerarquía constitucional que no pueden compatibilizarse, debe unos primar frente a otros. Y obviamente que tiene que primar el colectivo o el interés general frente al individual, desde mi modesta opinión, cuando está en riesgo y en juego la salud, la vida, la integridad de personas, proveedores, clientes, etc. Estos conflictos de intereses los vemos claramente en el personal de las casas de salud. O sea, ¿alguien puede entender que es discriminatorio o abusivo que a una persona que está en contacto con adultos de 80, 85, con problemas de salud y personas de riesgo que pueden claramente morir si se infectan, yo tenga como requisito que se vacunen? Yo entiendo que hay casos que no podrían discutirse. Y luego, si el trabajador no acepta esa imposición, ahí vendrán los derechos del empleador de buscar dentro de los instrumentos que tiene el ordenamiento jurídico laboral cómo compatibilizo esos derechos. Y lo mandaré al seguro de paro o lo cambiaré de tareas. Pero el derecho del empleador a priorizar la vida, que es a quien se debe, de sus residentes, no tengo ninguna duda que ese caso claro, además ya la doctrina y hasta la jurisprudencia lo ha convalidado, prima. Entonces, ahora sí, porque no tengo idea cuánto voy, me van a matar, voy rápidamente a la luz de acá, pero creo que muchos de ustedes ya ven hacia dónde voy a responder las preguntas que Fernando me planteó que quería que tratara, y luego, por supuesto, voy a dejar abierto al intercambio. ¿El empleador puede exigir a los trabajadores información o acreditar con respecto a si están vacunados o no? En situaciones normales, claramente que la respuesta sería negativa, porque la ley 18.331 establece claramente que los datos de salud son un dato sensible.
Todos sabemos lo que ha escrito la OIT con respecto al tema de los exámenes de VIH y la protección de la intimidad y del dato sensible que solamente puede ser relevado por consentimiento expreso y escrito del trabajador. Eso en un contexto normal. Indudablemente en un contexto de emergencia sanitaria y a la luz de todas las normas que vimos, no tengo ninguna duda que el empleador puede preguntarle a los trabajadores si se han vacunado. Y además tiene que hacerlo porque si la ley prevé que le tiene que dar 4 horas para ir a vacunarse, tiene que saber quiénes se quieren vacunar y quiénes no. Y si yo tengo el derecho de organizar el trabajo, tengo que saber quiénes quieren ir a vacunarse para darle los días de acuerdo a su agenda y compatibilizarlo con la organización del trabajo. Y además, la propia autoridad regulatoria de la ley establece claramente que en estados de pandemia o de emergencia sanitaria, esa norma cede frente al interés colectivo. No tengo duda de esto, por supuesto que es un tema opinable. La unidad reguladora expresamente exoneró del consentimiento para dar estos datos, obviamente para resoluciones sanitarias. En el proceso de selección, ¿puedo pedir información sobre si está vacunado o no? ¿Es discriminatorio si lo hago? Yo entiendo claramente que si esa información es relevante para el puesto laboral, la puedo hacer. Es obvio que si voy a trabajar, como decía hoy, en un centro de salud, lo puedo hacer. Ahora, si voy a contratar a un trabajador en un call center que va a teletrabajar en su casa, ahí obviamente no es relevante si está vacunado o no desde el punto de vista laboral y la propagación que puede hacer al resto de los trabajadores. Entonces, si voy a contratar a un trabajador para un call center en teletrabajo, obviamente ahí, analizando el caso concreto, diría que no podría plantearlo. Pero si la información es relevante para el puesto de trabajo, porque está en un proceso de desosado, en un frigorífico que exporta carne a China, bueno, sin vacuna no puede acercarse a 15 metros de una res. Por lo tanto, entendemos que no es discriminatorio, porque hay que compatibilizarlo con la situación y el contexto de cada una de las situaciones. Es más, este tema para mí tiene un punto de contacto con el derecho de admisión. Hemos visto que en materia de espectáculos deportivos, en materia de teatro, en materia de musicales, quien organiza el espectáculo pone como condición que aquel que quiera participar tiene que vacunarse. O sea, requisito para ir a ver a Jaime Ross el domingo en el Conrad era estar vacunado. Bueno, si a los que vienen a mi espectáculo, yo como patrono de un espectáculo público, si a los que vienen a mi espectáculo les puedo exigir que vengan vacunados, ¿cómo no voy a los trabajadores que están interactuando con ese público, no pedirle que también se vacunen justamente para evitar en un acto de aglutinamiento de personas la posibilidad de una propagación del virus? Creo que acá tenemos un caso que nos llama a la reflexión y que entiendo que también se podría. Otra de las preguntas que nos hicimos: ¿puede un empleador incentivar y exhortar a sus trabajadores a vacunarse? No tengo ninguna duda de que sí, porque no es discriminatorio, es una medida de salud. Puede impulsar y estimularlo en la cartelera, por mails en las carteleras, puede dar charlas informativas con sus médicos para explicar las bondades de la vacunación, y puede incentivar mediante asignación de días libres. O sea, hoy tenemos un piso que es la ley. La propia ley, como vimos, incentiva la vacunación, por eso es un piso. Es como la ley de horas extras, que dice que es doble, pero yo quiero pagar la triple, nada me impide, por encima de los mínimos obligatorios legales, que yo voluntariamente mejore y sobrepuje esos mínimos. Podría dar el día libre en vez de 4 horas, o podría dar un día adicional de licencia. Hay empresas que están pagando una prima de vacunación a todos aquellos que se vacunan, y eso es legítimo, y en esto toda la doctrina ha establecido que no es discriminatorio, porque no tiene una finalidad de generar diferencias, sino trato distinto a los distintos con una finalidad loable, lícita y legítima, como lo es la seguridad y la salud. ¿Puede el trabajador, el empleador, sancionar a un trabajador que no se vacuna? No, en principio, obviamente entiendo que no, por lo que vimos. Vamos a ver que puede tomar otras medidas paliativas, pero sancionarlo no, salvo obviamente
que esa no vacunación, como en el caso del despido que vamos a ver, tenga otro contexto, otras repercusiones y otra exposición laboral. Por lo tanto, en principio no, en determinados casos concretos sí. Nosotros creemos que el deber de colaboración que tiene el empleado, el trabajador, cede ante su libertad de no vacunarse, y salvo que esa situación genere por otro hecho concausado un perjuicio, no podría de ninguna manera sancionárselo. ¿Puede el empleador modificar las condiciones de trabajo? Bueno, todos sabemos, y es un tema de amplia discusión, los límites que tiene el poder del empleador para generar lo que se llama el ius variandi ilícito versus el ius variandi ilícito, denominándose tal la modificación unilateral por el patrono de las condiciones naturales y propias del contrato de trabajo. Cambio de horario, cambio de turno, cambio de día de descanso. Se ha escrito muchísimo sobre esto, mucho más en pandemia, y todos los fallos que han referido a la licitud de las modificaciones de las condiciones de trabajo lo han enmarcado con dos requisitos, que son que esos cambios no pueden ser discriminatorios, o sea, tienen que tener claramente una finalidad, una fundamentación basadas en un interés general y colectivo y no en un tema desproporcionado, y no puede generar perjuicios económicos o morales para el trabajador. Es decir, yo, si tengo un gerente de mi empresa que no se quiere vacunar y le quiero cambiar el lugar de trabajo o le quiero cambiar las tareas para que no se contacte con las otras personas que están vacunadas, no lo puedo mandar a lavar baños. No porque la tarea sea denigrante, porque no tiene relación con su categoría laboral y obviamente para él puede ser ofensivo. Entonces, obviamente los cambios tienen que tener siempre los límites que todo derecho tiene. El ejercicio de un derecho tiene siempre intrínsecos y extrínsecamente límites que cuando los sobrepujamos entramos en la figura del abuso del derecho, regulado en el artículo 1321 del Código Civil. Yo tengo derecho a conducir porque tengo libreta, pero no puedo ir por la vereda ni cruzar el rojo. Todo derecho tiene sus límites. Entonces, puede, dentro del ejercicio legítimo, variar las condiciones de trabajo que respondan a una necesidad o una razón objetiva y principal o primordial de la empresa con los límites que dimos. Puede cambiar los lugares de trabajo por exigencia de clientes con respecto a la manipulación de materias por vacunados. Puede organizar sectores de trabajo con vacunados o no vacunados. Puede exigir mayores medidas de seguridad a los no vacunados que a los vacunados, doble tapaboca, que en toda la jornada de trabajo no puedan sacarse el elemento de protección de trabajo. ¿Puedo modificar los horarios? Por supuesto que sí, para evitar el contacto de vacunados con no vacunados. ¿Puedo modificar días de descanso semanal? Todo esto se ha visto y se ha admitido cuando hay una razón en la empresa que lo fundamente. Las casuísticas pueden ser muchas, hay que analizarlas, como siempre dije, el caso a caso. Puedo también enviar a ese trabajador al seguro de paro. Ya hay antecedentes y se ha admitido, considerándose ello una suspensión motivada por razones ajenas al empleador, pero que encuadran en un riesgo de los que cubre el seguro de desempleo. Ya se ha admitido. Y ahora entramos a las preguntas más grises. ¿Se puede despedir a un trabajador por no vacunarse? No hay una regla genérica. Yo entiendo que bajo determinadas circunstancias, sí, no en un teletrabajo, sí en un frigorífico, por lo que dije. El trabajador tiene la opción y la libertad de optar por no vacunarse, pero el patrono también, en base a sus facultades, tiene la libertad de desvincular cuando ella pueda provocar un perjuicio explícito en la empresa, en el frigorífico, en la salud, en la docencia, en las casas de salud, como decíamos hoy, el trabajador que tiene que viajar porque es el core business de su actividad y no puede ahora viajar porque no se vacunó. Entonces, ¿qué hago? Si el trabajo de él lo tiene que hacer visitando clientes en Brasil, en Argentina, en Chile, y él dice, no me vacuno y no puedo viajar, ¿qué hace ahí el patrono? Muy probablemente lo despida. Obviamente que es un despido pago, no es mala conducta. O sea, en esa compatibilidad de derechos, obviamente es un despido pago.
Pero hay casos, como nos referimos hoy, que ha habido un caso claramente de un despido que además fue por notoria mala conducta, que como todos sabemos, la notoria mala conducta es la sanción más grave que puede tener un patrono desde el momento que genera la pérdida del despido, del seguro de paro y del aguinaldo. Este caso trataba de un enfermero que trabajaba en un centro de salud, en la Etxepare, con síntomas, con un test positivo, que fue a trabajar con fiebre, que no lo transparentó, no cumplió los protocolos de la empresa y trabajaba con ancianos. El Etxepare es un centro psiquiátrico, pero donde hay muchas personas adultas. Fue despedido, pues incumplió sus obligaciones contractuales y la obligación, obviamente, de buena fe de colaborar con el patrón en un centro de salud. Y lo importante de este fallo es que repercutió su acto individual en la relación de trabajo y fue un fallo que fue confirmado por 2 sentencias, la de primera instancia y la del Tribunal de Apelaciones de segundo turno, en una sentencia de agosto del 21. Y hay unos párrafos de la sentencia que me gustó transcribir, que habla que para algunos, porque era un trabajador de mucha antigüedad, pueden entender que un despido por este hecho podía, que fue lo que alegó el abogado de él, podía considerarse una sanción excesiva o desproporcionada para la falta que pudo cometer. Y porque la notoria mala conducta requiere una situación absolutamente excepcional. Pero acá hay un tema muy importante que pone en foco la sentencia, y me parece que es el quid del tema, que ese acto hay que contextualizarlo con la realidad del país, con la realidad de lo que estaba viviendo el Uruguay y el mundo, con el fuerte mandato comunitario dirigido a la población para cuidarse y cuidarnos. Y ese acto temerario, por decirlo de alguna manera, no es neutro y repercute y genera, obviamente, efectos laborales. Me parece que este incumplimiento contractual estuvo perfectamente encapsulado y, bueno, acá tenemos un caso que terminó con notoria mala conducta. Si despido a un trabajador por no vacunarse, ¿es un despido abusivo además? Entiendo que no. El despido abusivo es una figura de creación doctrinaria cuando la motivación del despido es espuria, es grosera, es censurable. O sea, si yo tengo una causa que pueda justificar un despido en un residencial de ancianos, no veo que ningún juez me condene a un despido abusivo y ya han habido sentencias que los han desestimado. Y todo esto, como último concepto, es el derecho también del trabajador vacunado a resistirse a trabajar con trabajadores que pueden exponerlo a un riesgo. Porque como vimos hoy, el Convenio Internacional 155 y los ejemplos de sectores específicos como las construcciones rurales lo permiten y lo viabilizan. Se ha escrito mucho sobre esto, obviamente que tiene que ser una situación absolutamente extrema, no es, por las dudas, no, tiene que ser en situaciones extremas, de personas que tengan, obviamente, claramente síntomas o conocimiento de que hay una exposición inminente, a un riesgo inminente y que obviamente no acate las resoluciones de aislamiento. Por lo tanto, todo lo que hemos visto, no hay una regla única o un traje único que entre para todos los casos. La regla es caso a caso, pero en cada uno de ellos la colisión de derechos provoca que unos ganen sobre otros y debe ganar aquel que priorice el interés colectivo, la razonabilidad de la empresa y todos sus trabajadores. Por lo tanto, voy a parar por acá, les pido disculpas por haberme excedido un poquito en el tiempo, pero uno se va enfrascando en la discusión. Así que les agradezco y quedo abierto a alguna inquietud o alguna duda que puedan tener.
Muchas gracias, Pablo. La verdad que como siempre muy clara y muy concreta tu exposición, así que te agradecemos muchísimo. Creo que has echado luz sobre una serie de temas que, bueno, a lo largo de estos meses los hemos visto a través de la prensa, de los medios de comunicación y demás, y que tenían que ver un poco con las diferentes situaciones que se iban presentando, o por lo menos los casos más notorios. Inclusive trajiste a la luz un caso reciente que tiene que ver ya con el ámbito judicial. Seguramente vayan surgiendo a partir de este momento preguntas que con mucho gusto le vamos a ir trasladando al doctor Durán, así que en cuanto a ahí, voy a empezar a trasladarle las consultas que ustedes van haciendo, tanto a través del chat como del espacio de preguntas y respuestas. Así seguimos compartiendo conocimiento e ilustrándonos con el doctor Durán. La primera pregunta dice, bueno, gracias por su exposición. Consulta, corporativamente, ¿qué experiencias exitosas y cuáles han sido mejor no tomar en cuenta que se hayan hecho en otros países? A ver, nosotros creemos que uno de los temas que muchos de otros países han puesto en foco para este tratamiento y que creo que es una de las grandes falencias que ha tenido toda la cantidad de normas que ha dictado el Poder Ejecutivo, es no utilizar la herramienta de la negociación colectiva en todo lo que es el tratamiento de estos temas. Hay muchos países que han generado instancias propias de cooperación internas a través de convenios colectivos que de alguna manera, como surgen de la propia entidad social colectiva de la empresa, luego hace que se apliquen y se admiten y se acepten con mucha más normalidad por los trabajadores que si viene de repente impuesto por la rama o por normas heterónomas. Yo creo que la negociación colectiva es un debe viendo justamente la normativa internacional de otros países y nosotros creemos, obviamente, que el esquema de otros países que nosotros hemos visto, nosotros creemos que la libertad debía compatibilizarse con ciertas situaciones predeterminadas que sí deberían haber tenido un mandato legal de obligatoriedad. Yo creo que muchos de estos sectores que nosotros hemos hablado, o personas, a ver, es concebible que una persona que tenga patologías o padecimientos de salud, claramente que los pongan a una potencial muerte si tiene un COVID, no se le obliga a vacunarse, cuando sabemos que esa vacuna repercute directamente en su salud. Luego está, obviamente, el derecho del trabajador frente a esa ley, por un tema de conciencia, de plantarse y decir no lo voy a hacer, y hasta de ir a la justicia, como lo vimos que pasa en la ley de la interrupción del proceso de gestación, que ahora es legal y que la persona puede obviamente hacer un proceso de conciencia propia. Pero creo que la libertad ha sido el gran modelo del gobierno, creo que ha sido bueno, pero creo que debió haberse apostado a otras cosas más regladas. Bien. Doctor, dicen aquí, para tener el derecho a acceder a las 4 horas para ir a vacunarse, ¿es necesario que el trabajador muestre tener agenda para la vacunación? Es decir, no requiere conocer la situación de todos, sino de aquellos que pidan hacer uso del beneficio. Sí, es correcto. La ley establece claramente que el trabajador debe exhibir la constancia de vacunación. Por lo tanto, la contracara de esa moneda es que tiene que ser con día y hora. Generalmente se pide el día con la agenda. Pero entonces, yo como patrono, para que no todos se basan el mismo día, me parece que forma parte del poder de dirección de la empresa que trate de organizar que las agendas sean, por ejemplo, si tengo 3 choferes, que los 3 choferes no vayan a agendarse el mismo día. Entonces me parece que ahí sí tengo derecho para organizar el trabajo, de tratar de compatibilizar esos distintos derechos y plantear, bueno muchachos, un chofer por día, entonces puedo preguntar y puedo generar ahí las informaciones de las que estamos hablando. Porque Bien. me parece que eso no es invadir la esfera individual, sino es un mínimo de colaboración, porque sin choferes ese día sí no tengo que parar la empresa, o se me van todos los cajeros. Bien. Dice por aquí, ¿es necesario exigir el alta médica para permitir el reintegro presencial de los trabajadores una vez cursada la enfermedad? ¿Es suficiente que haya realizado los días de aislamiento establecidos por el protocolo? ¿Existe en este caso la posibilidad de realizar teletrabajo hasta obtener el alta médica? Sí, hemos visto que a lo largo de este proceso de casi 2 años,
las normas y los protocolos y lo mismo salud pública ha ido cambiando y mutando. Hoy está claro que ante las características que tiene esta nueva última variante, que creo que a todos nos ha pegado. Yo debuté y en enero, al segundo día de mis vacaciones, arranqué con COVID. Se lo debo a mi yerno, que tanto quiero. Y creo que, por hacer este chiste, me fui. Ayúdame, Fernando, que me fui de lo que iba a decir por este chiste. En cuanto tenía El que ver alta, con el el alta. tema del reintegro del Perdón. trabajador, el alta médica. Claro. Yo creo que ha cambiado y va a seguir cambiando, ya lo han anunciado las autoridades. Creo que ahora las últimas normas de salud pública claramente dicen que 7 días desde la confirmación por el test de que sos positivo de proceso de enfermedad y no teniendo en los últimos 3 días síntomas, ni fiebre, tenés automáticamente el alta. Ya no es necesaria la exigencia del alta médica como se exigía en otras etapas de la pandemia. Bien, esta pregunta de Carolina nos lleva a otro tema, pero aprovecho para compartirlo porque pregunta, dice, buenos días, ¿cuánto se ha avanzado en la reglamentación del teletrabajo? Y en este sentido, seguramente Durán tenga algo para aportar, pero les quiero comentar que desde la sociedad venimos trabajando con este tema. Hemos estado en contacto tanto con el Ministerio de Trabajo como con la Organización Internacional del Trabajo, que estaban trabajando en el tema de la reglamentación. El doctor Durán mismo, la directora ejecutiva de la sociedad, Leticia Viva, y el coordinador del manual de teletrabajo que hizo la sociedad, que es el licenciado Aníbal García, se reunieron con el doctor Tomás Teijeiro el año pasado, creo que por allá por el mes de noviembre, principios de diciembre, para obviamente hacer el aporte que entendíamos que podíamos hacer desde la sociedad para este tema, y seguramente todavía no está la reglamentación hasta donde sabíamos, que nos informó el Ministerio, tal vez Durán tenga algún otro dato, pero estamos preparando una actividad una vez que esté la reglamentación para generar esta instancia como la que estamos generando hoy. Sí, complementando, Fernando, lo que tú decís, es tal cual. La Sociedad Uruguaya de Gestión tuvo reuniones con Tomás Teijeiro, no todos tienen por ahí conocerlo, es el inspector general de trabajo, ya quien el ministro le encomendó la tarea de la reglamentación de la ley de teletrabajo. Hemos estado trabajando, hemos estado participando por la sociedad y con los aportes del manual, que es un instrumento magnífico. Él además ha recabado la información de los principales laboralistas grado 5 de la facultad, y estuve con él hace muy poco y está a punto de caramelo de salir. Ya obviamente ha recogido distintas opiniones, las ha sintetizado en un documento madre y la intención es que salga este mes de febrero. Así que estemos atentos porque es de un momento para otro. Notable. Allí estaremos, como siempre, compartiendo otra actividad que agregue valor a los profesionales y a quienes tienen la responsabilidad de gestionar. Una pregunta más y volviendo al tema de esta charla de hoy. Dice, en caso de que el trabajador opte por detener sus actividades hasta que el empleador restablezca las condiciones, ¿los días que no trabaja deberían pagárselos? Bueno, justamente, primero que todo, hay que determinar la proporcionalidad o razonabilidad de la medida con respecto al hecho que califica como de exposición inminente a un perjuicio de salud. Como decía hoy, también es absolutamente restrictivo y excepcional. Y todas las normas, cuando establecen que ante esa detención hay que dar intervención inmediata al Ministerio de Trabajo para que califique la pertinencia o no de la detención o exija la adopción de medidas que subsanen ese peligro inminente. Y sí, todas las normas ponen a cargo del empleador el pago de los salarios caídos si la detención es justificada. Si la detención es injustificada, no había móvil o motivación y además desacata la orden de que vuelva a trabajar, ahí hasta eventualmente podía ver si eso no genera una sanción. Pero si está legítimamente trabada es con pago de salario. Bien. Bueno, doctor, hasta aquí las preguntas. Yo me voy a poner un poquito, no un abogado, porque tengo un muy buen abogado, pero un poco un abogado del diablo desde ese lugar de poner dos situaciones que creo que todos las conocimos a través de los medios de comunicación. Hubo por allí algunos establecimientos, sobre todo en el este del país, que algunos trabajadores decían que habían sido obligados a ir a trabajar con COVID para que el empresario, digamos, para que la empresa no tuviera que suspender, cerrar, como pasó con algunos restaurantes, inclusive algunos hoteles y demás.
¿Cuál es la posibilidad que tiene el trabajador en ese caso cuando se le obliga? ¿Qué tiene que hacer una denuncia en el Ministerio de Trabajo, no concurrir? ¿Cómo es el proceso en ese caso? Bueno, a ver, indudablemente los excesos se pueden dar de las dos partes de la relación de trabajo, y es indudable que esa situación genera un menoscabo, y tú que hoy referías al Convenio Internacional 190, lo que es el acoso laboral, obviamente puede perfectamente generar una afectación personal, psíquica, emocional, de salud. No tengo ninguna duda que el trabajador que puede acreditarlo, tiene la Inspección General de Trabajo para hacer la denuncia, que es quien tiene el contralor del cumplimiento de la normativa. Ahí obviamente estaríamos incumpliendo la normativa que establece que ese trabajador tiene que estar aislado. Lo dice claramente el protocolo de salud pública y la normativa de salud pública. Y no tengo ninguna duda que esa empresa, como toda empresa que infringe una norma de seguridad laboral, puede ser pasible a sanciones económicas, e incluso la ley 15.703, hablo con propiedad porque fui el subinspector general de trabajo, hasta podría como sanción imponerle la suspensión de actividades hasta 6 días. O sea que se expone al elenco de las sanciones que tiene el Ministerio de Trabajo por incumplir claramente una norma sanitaria. Bien. Yendo a la otra parte, ¿qué pasaría yo, gerente, director de una empresa, gerente de recursos humanos, que me entero por otra persona, no directamente por el trabajador, que ese trabajador está con Omicron, por ejemplo, detectado, probado, testeado, pero que está en la oficina trabajando? Bueno, primero, si tengo un test positivo que él tiene, que no lo comunicó, claramente está violando el deber de colaboración y de buena fe de la empresa. Todo contrato de trabajo tiene íncito los principios de buena fe, de lealtad, de no competencia. O sea, por más que no haya un contrato escrito que diga yo no puedo tener competencia, si trabajo en Pepsi no puedo vender Coca-Cola. Y la buena fe y el deber de colaboración son principios generales del derecho. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que ese trabajador, de acuerdo al tipo de trabajo y a la exposición que genere, tiene que ser encapsulado en el ejercicio del polo disciplinario, atendiendo los principios de contextualización del hecho, de la gravedad de la falta, viendo sus antecedentes, viendo su antigüedad, y compatibilizando todo eso, determinaré la sanción que le aplico. Y eventualmente se lo podría despedir, sin duda. ¿Y el procedimiento? He despedido trabajadores que han faltado al deber de buena fe porque violan los protocolos, como decíamos hoy. En las empresas hay protocolos que te establecen claramente la obligación de comunicar cualquier situación propia o de contacto directo que haya tenido. Es más, ahora, porque obviamente estamos en otra etapa, esto ha ido permeando, pero en el medio de la pandemia, muchas empresas en sus protocolos hacían que el trabajador al ingresar tuviera que llenar un formulario donde indicaba que no tiene síntomas, se le tomaba la fiebre. Todo eso forma parte de la transparencia en una información de salud que para la protección de todos. O sea, no tengo ninguna duda que esos actos son punibles. Bien, y en ese caso el procedimiento disciplinario es el propio de la empresa, no habría que alterarlo en otra circunstancia. Exactamente, de acuerdo a sus reglamentos, a sus procedimientos, no aplicaría nada diferente a ello. Bien, genial. Doctora, el resto de los mensajes son todas felicitaciones hacia usted y hacia la sociedad, así que estamos muy contentos de haber compartido esta primera jornada con usted. Yo le agradezco muchísimo, va a haber otras instancias a lo largo del año para seguir abordando temas, ya nos plantearon ahí el tema del trabajo que quedó ya en la agenda, así que nada, de verdad muchísimas gracias por todo su tiempo, ahí estaba leyendo usted mismo todos los mensajes y las felicitaciones, y un honor haber contado con usted en la mañana de hoy. Bueno, Fernando, muchas gracias para ti, muchas gracias para todos los participantes, para mí ha sido una distinción. Tú siempre me pones la vara alta, ojalá haya estado a la altura de las circunstancias, lo hice como soy yo, entregando lo mejor que tengo, y espero que haya servido. Si se van los oyentes con algo más de lo que tenían al empezar a las 10 de la mañana, estoy más que contento. Y gracias por tu confianza, Fernando, para mí es una distinción. Gracias. Tenga claro que sí, la dejamos a Leticia Viva, directora ejecutiva de la sociedad, para el cierre de esta mañana que marcó la agenda de gestión humana. Muchas gracias. Agradecerles a todos por habernos acompañado.
sin dudas al doctor Pablo Durán, que nos viene acompañando desde la creación de la sociedad, y comentarles algunas próximas actividades que tenemos por delante. La semana que viene tenemos la presentación exclusiva del Estudio Perspectivas 2022 para Latinoamérica, en conjunto con Pace Group. Va a ser el 24 de febrero. Aquellos que estén interesados en participar pueden hacerlo inscribiéndose a través del sitio web de la sociedad. Y la siguiente actividad va a ser en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde realizaremos un conversatorio sobre transparencia salarial en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo. Va a ser un panel bastante rico sobre un tema de un modelo legal en España, para ver si es posible poder implementarlo en Uruguay. Así que todos aquellos invitados, por allí leía que pedían la presentación, aquellos que estén interesados en tener la grabación del Zoom de hoy, con gusto nos escriben al correo de la sociedad y se los compartimos. Así que nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una próxima actividad.